3312! ¡Tenemos un 3312! Trabajaremos la primera parte de la segunda práctica denominada minimización algebraica. Y bueno, en esta parte se nos pide que diseñemos un comparador de magnitud de 2 bits. Y en el video clase nosotros lo que hicimos fue dos cosas muy importantes. El llenado de la tabla de verdad resultada en esta parte de acá y la obtención de los mini términos con los cuales podríamos diseñar nuestro circuito lógico. En esta ocasión nosotros obtuvimos los siguientes mini términos: a negada y b, después obtuvimos a negada y b negada más a y b, y por último obtuvimos a y b negada. Como aprendimos de la primera práctica, los valores se pueden traducir en compuertas lógicas. En este caso el signo más se traduce en la compuerta lógica OR. Y bueno, aunque aquí se lo omití y de igual manera es correcto, se puede poner un punto que simboliza la compuerta lógica AND. En este caso, pues podemos ver cómo traducimos las expresiones de mini términos en compuertas lógicas. Y bueno, tenemos esta primera parte donde dice A negada y B. Tenemos la entrada de A, donde se niega, y la entrada directa de B a la compuerta I, a la salida F1. Después tendríamos esta expresión que, bueno, en esta ocasión la vamos a dividir en dos partes. A negada y B negada, las dos entradas negadas a la compuerta AND. Después las dos entradas A y B directas a nuestra compuerta AND. Y después este más, pues sabemos que simboliza la compuerta OR, entonces pues ambas llegan conectadas a esta compuerta y posteriormente a nuestra salida F2. Tenemos A y B negada, donde pues la entrada llega de A directa a la compuerta AND, y la de B pues pasa de igual manera por una compuerta NOT que niega la señal. Y después conectada a F3. Sabemos que nuestras salidas corresponden a F1, F2 y F3 y que cada una corresponde a A menor que B, A igual a B y A mayor que B respectivamente. Y bueno, ahora tocaría verificar que los valores que obtuvimos en nuestra tabla de verdad son los correctos ahora obtenidos de este circuito lógico, y pues de igual manera podríamos corroborar que es correcto el diseño de este circuito antes de poderlo simular en nuestro protoboard digital. Y bueno, 0 y 0 da salida en F2, 0 y 1 da salida en F1, 1 y 0 da salida en F3 y 1 y 1 da salida de nuevo en F2. Verificando que los valores obtenidos en la tabla de verdad concuerdan con los obtenidos con este circuito lógico y que, bueno, correspondería de igual manera al comparador de magnitud solicitado en esta primera parte de la práctica. Bueno, y aunque ya obtuvimos previamente lo que queríamos, ya tuvimos el diseño exitoso de nuestro comparador de magnitudes, no quería dejar pasar la oportunidad de recalcar algo que también mencioné en la práctica pasada, donde mencionábamos que cierta agrupación de compuertas las podíamos traducir o simplificar en compuertas lógicas más simples o en una compuerta lógica aparte. En este caso no es la excepción, y en este ejemplo podemos ver cómo toda la expresión de F2 correspondiente a esta parte del mini término se puede reducir y simplificar en esta simple compuerta. Esta compuerta corresponde a una que no vimos la práctica pasada, pero bueno, no por ello vamos a dejar de mencionarla, que es la XNOR, una compuerta OR negada exclusiva. Y bueno, ya sabemos que esta primer parte de nuestro circuito, o más bien nuestro primer circuito es el correcto. Entonces vamos a revisar pues la parte de equivalencias, que es lo interesante. Y tenemos que 0 y 0, las dos dan equivalencia en F2, o sea, los dos tienen la misma salida en F2. 0 y 1, salida en F1, ambas, cada una. 1 y 0, salida en F3. Y 1 y 1, salida en F2.
verificando la equivalencia de ambos circuitos. Aunque bueno, en nuestro simulador de protoboard digital, en nuestro simulador del circuito con las compuertas ya integradas, pues bueno, utilizaremos nuestro primer circuito lógico. Una, porque no encontré la compuerta equivalente en el simulador, pero bueno, eso no descarta el hecho de que ambas expresiones son correctas y adecuadas. Y bueno, llegó el momento de explicar el circuito ya con los circuitos integrados de nuestro circuito lógico. Y bueno, como mencioné en esa primera parte, en donde revisamos la equivalencia de los circuitos que hicimos, pues dije que no había encontrado la compuerta XNOR y pues bueno, vamos a trabajar con las 4 compuertas AND, que corresponde 1, 2 y 3. Nuestros pin 1, 2 y 3 corresponderían a la compuerta AND de nuestro mini término de F1. Después esta es la compuerta la primera parte de F2. Esta nuestra cuarta compuerta, la segunda parte de F2. Y esta nuestra tercer compuerta, la parte de F3. Digo, para irnos ubicando. Tenemos nuestras 3 salidas, F1, F2 y F3, y nuestras 2 entradas A y B. Y bueno, vamos a diferencia del circuito pasado, en donde decidí pues dividir por, digamos, escalones, pues ahora lo haremos por mini término, de modo que expliquemos cada una de las salidas y que sea más comprensible. Tenemos F1. F1 ya sabemos de nuestro circuito lógico que bueno, ya está acoplado a los colores que usé para esta práctica, de modo que pues también sepamos dónde vamos yendo. Tenemos que, pues bueno, A tiene que pasar por una compuerta NOR. En este caso, pues sí, llega aquí A, donde se distribuyen varias entradas a sus respectivas compuertas, pero que específicamente llega la que pasa por la compuerta NOT y que llega directamente al módulo A de nuestra primer compuerta lógica. Después tenemos la entrada B, que llega, se distribuye también para llegar a nuestro pin 2, que es el módulo B de nuestra compuerta, y posteriormente pues ya la salida directa a F1. Ese sería nuestro primer mini término. Y bueno, ahora trabajaremos con F3 porque bueno, F2 requiere un poquito más de detalle y bueno, es muy similar a F1. Tenemos que ahora la entrada A va a distribuirse y va a llegar directamente a nuestro correspondiente al módulo A de nuestra tercer compuerta lógica AND. Después va a venir B, va a negarse y la parte negada se va a distribuir y va a llegar una de las partes a nuestro módulo B de nuestro circuito, o más bien de nuestra compuerta AND. Después la salida pues viene por acá y llega directo a F3. Ahí tendríamos nuestra segunda parte de este circuito, donde pues vemos la parte de F3. Y bueno, ahora sí viene la que es un poquito más compleja en este sentido, de que pues bueno, tenemos dos partes, la compuerta número 4, la compuerta número 2, y bueno, explicaremos primero la número 2. Tenemos que ambas entradas A y B se tienen que negar, llega por acá, y se toma la llegada de la primera compuerta para alimentar la segunda compuerta, la parte negada. Y de la distribución de donde pasa B negada, hay una línea que baja y llega al módulo B de nuestra segunda compuerta. Posteriormente tenemos nuestra salida y la salida se distribuye al pin número 1 correspondiente a nuestro módulo A de nuestra compuerta OR. Correcto. Entonces ahora vamos por la segunda parte, que son las dos entradas directas, vamos a decirle, directas, en donde llega A la distribución
y llega a nuestro pin número A correspondiente a nuestra cuarta compuerta. Y de igual manera llega a B, se distribuye y llega a nuestra compuerta. Después tenemos la salida y bueno, la salida se viene por acá. Disculpe que estoy ocupando un lenguaje un poquito más coloquial. Viene por acá y llega a nuestro pin número 2, que es correspondiente a nuestro módulo nuestro módulo B. Y bueno, ya al último pues tenemos nuestra salida de la compuerta OR, tal como lo marca nuestro circuito lógico. Y llega a este LED que pues ya expliqué que es la salida F2. Hasta aquí pues ya sabemos por dónde pasa qué y por dónde llega qué. Ahora comprobaremos que pues, este circuito no solo funcione, sino corresponda con los resultados que vimos en la tabla de verdad y de nuestro circuito lógico. Energizamos y de entrada 0 y 0 da salida en F2, 0 y 1 da salida en F1, 0 y 1 da salida en F3 y 1 y 1 da salida en F2 de nueva cuenta. Lo que corroboraría que nuestro circuito lógico, que pues ya sabíamos que era el correcto, pues lo volvemos a confirmar y que nuestra tabla de verdad concuerda a este circuito, confirmando que este circuito, este armado, es el correspondiente a nuestro comparador de magnitudes. Y con esto finalizaríamos la primera parte de nuestra segunda práctica. Y bueno, ahora podemos continuar con la segunda parte de nuestra práctica. Y en este caso, pues bueno, ya vimos en el video clase lo correspondiente a la tabla de verdad del código Gray, su desarrollo, vimos la minimización de F1. Y bueno, en los anexos de la práctica, o más bien en el desarrollo, pues ya habré minimizado F2, F3 y F4, de donde obtuvimos las siguientes tres expresiones. Entonces tenemos A negada, la entrada de A, B, A y B negada, y este más que simboliza nuestra compuerta OR y es la salida F2. Para F3 tenemos B negada y C más B y C negada. Tendríamos B negada, C, tendríamos B y C negada, y para F4 pues tendríamos la expresión C negada y D más C y D negada, y bueno, tendríamos C negada, D, C y D negada. Y bueno, pues ya de antemano sabemos que los signos más pues son los equivalentes a la parte de la compuerta OR. Y bueno, ahora al azar, tal como se sugirió en el video, pues vamos a elegir valores para poder representar en el video. Y bueno, al azar, completamente al azar, estoy moviendo mi dedito. Y bueno, salió 7. Y el 7 dice que es 0, 1, 1, 1. Lo representamos. Y tenemos salida solamente en F2 y es correcto. Solo tenemos salida en F2. Ahora vamos a volver a seleccionar uno al azar. 11, que tendríamos 1, 0, 1 y 1. Y efectivamente tendríamos salida en F1, F2 y F3, lo cual es correcto. Otro valor, hay que agarrar completamente al azar. 2, que es 0, 0, 1, 0. Y tendríamos salida en F3 y F4, lo cual es igualmente correcto. Y por último, 8, 1, 0, 0, 0. Que da salidas efectivamente en F1 y en F2. Con esto comprobamos que los circuitos lógicos que desarrollamos son correctos y son los adecuados para nuestro generador de código Gray.
Sin embargo, pues así como lo hemos venido comentando, hay expresiones que se pueden reducir en compuertas equivalentes, digamos un poquito más avanzadas, que nos ayudan a simplificar la conexión que podríamos tener pues ya en el circuito tanto físico como en este lógico. Y bueno, en este caso la compuerta equivalente a cada uno, pues bueno, de las expresiones, a cada uno de lo que se requería en el anterior circuito lógico, pues es la compuerta OR exclusiva, la XOR. Y bueno, pues aquí la tendríamos, es un circuito mucho más simple, es un circuito que cuesta menos entenderlo, menos seguirlo, y que es totalmente equivalente al circuito que teníamos con anterioridad. Y esa equivalencia la podemos revisar perfectamente en este circuito que bueno, simulará las mismas entradas para ambos, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4, las equivalentes compuertas. Y bueno, vamos a verificarlo de la siguiente manera. Vamos a ir manipulando nuestro circuito de manera que vayamos viendo que los mismos cambios se van reflejando en ambos circuitos, en ambas equivalencias. Vemos que sucede exactamente lo mismo, porque precisamente esta es, lo he venido repitiendo, la magia de las compuertas lógicas y lo mucho que se puede hacer. En este caso, no lo más, es mejor en muchas ocasiones, y pues es mejor aprender a simplificar, aprender que existen equivalencias. Y bueno, a diferencia del primero, pues bueno, esta compuerta sí la encontré en el simulador y es esta parte la que desarrollaremos en la siguiente parte de la práctica, que es, bueno, ya en el protoboard, haciendo un circuito con una compuerta integrada. Y bueno, ahora podemos pasar a la explicación pues, del circuito en el protoboard. Y esta vez espero que sea más sencillo. Bueno, ya estará viendo ahorita el circuito lógico ya acoplado con los colores como en el pasado. Y bueno, tendremos nada más el uso de 3 compuertas OR exclusivas, tal como lo vimos en nuestro segundo circuito lógico que desarrollamos. En esta ocasión sí encontré la compuerta que le corresponde. Y bueno, vamos a explicar por cada una de las entradas, F1, F2, F3 y F4. Y bueno, de igual manera tendríamos que esta compuerta superior es la compuerta correspondiente a F2, a F2, que la primera compuerta del pin 1, 2 y 3 corresponde a F3. Y por último, la compuerta que está de este lado, nuestra segunda compuerta, pues corresponde a F4. Entonces tendríamos que primera, segunda y tercer compuerta. Y bueno, procederíamos a la explicación por cada una de las salidas, como lo hicimos en el anterior. Y tendríamos que para F1, pues bueno, en nuestro circuito lógico dice que llega directamente a, llega la línea de A, se distribuye y le llega directamente a F1. No hay más misterio para esta primera salida, entonces procederemos a F2. Y F2, nuestro circuito lógico dice que es A y B, las dos entradas que van a llegar a cada una de las, a la compuerta. Y en este caso, pues nuestra tercer compuerta XOR corresponde a F2. Entonces tendríamos que llega A, se distribuye y llega al correspondiente módulo de A. Después tendríamos B, que se distribuye y llega a su módulo correspondiente al pin número 13. Y bueno, de aquí llega, o más bien sale, a F2. Entonces, bueno, con esa compuerta ya tendríamos completo la parte de F2. Entonces ahora podemos hacer la parte de F3 que corresponde a la compuerta número 1. Y bueno, la compuerta número 1 dice que le van a llegar conexiones de B y de C.
Entonces vamos a ver si es correcto. Tenemos la B, se distribuye y le llega al pin número 1 correspondiente a la compuerta número 1. Tenemos C se distribuye ahora de este lado y le llega al pin número 2 correspondiente a nuestra primer compuerta XOR. Y por último tendríamos la parte de la salida que se distribuye a F3, lo cual pues es correcto según nuestro diagrama lógico, nuestro circuito lógico. Entonces tendríamos la parte de aquí para nuestra última compuerta, que es la segunda compuerta en este caso, y bueno, que corresponde a F4, y dice que le van a llegar entradas de C y de D. Entonces vamos a ver, C llega, se distribuye, y la segunda conexión de aquí le llega al módulo correspondiente de nuestra segunda compuerta XOR. Vemos D llega, se distribuye, y la única salida que le corresponde llega al segundo pin de nuestra segunda compuerta XOR. Y bueno, tenemos la salida que llega a F4. Entonces, bueno, ahora ya sabemos a dónde va qué y por dónde va qué. Entonces, quedaría explicada la parte de la conexión del circuito en protoboard. Y bueno, de igual manera como lo hicimos anteriormente, vamos a agarrar al azar 5 partes de la tabla para confirmar que es correcto todo lo que desarrollamos en esta parte de la práctica. Energizamos y bueno, tendremos 9. En 9 dice 1001. 1001 y tenemos efectivamente salida en F1, F2 y F4. 3, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1 y efectivamente solo hay salida en F3, correcto. 14, 1, 1, 1, 0. Y efectivamente solo hay dos salidas en F1 y F4, correcto. 2, 0, 0, 1, 0. Salida en F3 y en F4, lo cual también es correcto. La última salió 6, 0, 1, 1, 0 y efectivamente solo hay salida en F2 y F4, lo cual confirmaría que el circuito corresponde a nuestro código Gray, que corresponde a nuestro circuito lógico y que corresponde a nuestra tabla de verdad, lo cual confirma que el desarrollo de esta parte de la práctica es el adecuado y es el correcto. Por ahora me despido y bueno, espero que sea de su agrado el desarrollo que se tuvo en esta segunda práctica.